Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales a este encuentro, a este primer encuentro de esta actividad de capacitación sobre bullying y responsabilidad civil, que comienza hoy y va a tener una segunda clase el próximo jueves, siempre en el mismo horario y con el mismo enlace de acceso. Antes de dar pie al disertante que nos acompaña hoy, simplemente mencionarles que vamos a crear un aula dentro del campus del instituto en la cual van a poder encontrar el video de las dos clases una vez que se hayan dado, y también una encuesta y también un mínimo cuestionario. Esto es para que puedan descargar ahí mismo sus certificados de participación. Para esto, lo que les vamos a pedir es que en un formulario que les voy a compartir ahora en el chat, acrediten su asistencia. Muy bien, vamos a presentar entonces ahora al doctor Vanegas. El doctor Leandro Vanegas es juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata y, más importante que eso, un amigo del Instituto de Estudios Judiciales. Leandro, muy agradecidos de que nos acompañes y te escuchamos muy atentamente. Buenas tardes a todos. Antes que nada, como siempre, les agradezco la presencia de todos ustedes que se toman un rato de la tarde para que compartamos temas de derecho y temas jurídicos, judiciales, para poder formarnos entre todos, como les digo siempre, en este tipo de cursos, ya sean los del campus o este tipo de charla. Después agradecerle también a la gente del Instituto de Estudios Judiciales. Como bien dice Camilo, tenemos un contacto fluido, especialmente Camilo y Fernando que están hoy, que además graban las charlas para que estén a disposición de ustedes en adelante, y estamos, digamos, en carrera para comenzar con esta charla. En esta oportunidad vamos a hablar del bullying y la responsabilidad civil. Es un tema que obviamente el bullying no es novedoso, sino que es una problemática muy importante, muy grande y de larga data, pero sí algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo jurídico y judicial son un poco más novedosas. Por eso, a partir de un fallo de mi autoría del año 2021, que se hacen un par de desarrollos, y particularmente en este curso les propongo el estudio en base a ese tipo de problemáticas. Primero, vamos a esquematizarlo o a tratar de hacerlo, depende del tiempo que nos lleve, en la primera charla del día de hoy, todo lo que tiene que ver con el fondo de la cuestión, algunos conceptos de instituciones reconocidas de bullying y de la problemática, la legislación que tenemos, y después en la segunda charla ir de lleno a las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad civil. Cuando esa reprochable actividad de bullying puede traducirse en un reclamo por responsabilidad civil por parte de los padres en representación de los chicos que hayan sufrido esos ataques o ese bullying. Así que bueno, sin más introducción, vamos a arrancar con este curso que va a estar apoyado por algunas imágenes y el PowerPoint correspondiente que les voy a ir desarrollando a partir de aquí. Obviamente, antes que nada, y mientras tomo el control, ahí está, controlar, les digo que todas las dudas que tengan las pueden plantear por el chat, y después vamos a abrir una instancia de preguntas, de debate, como ustedes prefieran, para que podamos seguir adelante y viendo la problemática. Bueno, esta es la presentación y nada más que la presentación. Bueno, la problemática del bullying ha sido abordada y es abordada por un montón de instituciones. Ustedes van a ver que yo hago referencia y cito un montón de organizaciones no gubernamentales, a la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver normativa internacional, normativa nacional, provincial, digamos, un cúmulo de cuestiones que van abriendo camino para el reconocimiento cada vez más amplio de esta problemática, para la protección de las posibles
víctimas de bullying o acoso escolar. Según la definición consensuada de la Organización Mundial de la Salud y la ONG Bullying Sin Fronteras, que es una ONG internacional muy importante, de las más importantes en el mundo de la materia, y que trabaja en la definición y aplicación de esta problemática, consensuaron en definirla como toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada de manera tal que cause daño, temor o tristeza en la víctima o un grupo de víctimas. De esta primera definición, ustedes van a ver que estamos hablando de conceptos amplios. ¿Sí? Primero, es toda agresión física, psíquica o psicológica o sexual. Tenemos una amplitud sobre el objeto contra una persona en edad escolar en forma reiterada. Ahí sí, lo que requiere la norma es una reiteración y una persistencia en la actitud, de manera que cause no solo daño, o daño en el concepto, digamos, jurídico que conocemos de daño, sino un temor o una tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas, porque a veces el bullying no es solamente sobre uno, sino sobre varios. Según Donald West, que es un psicólogo que ha desarrollado desde hace muchos años, de hecho, ahí ven la cita del año 1973, desde los primeros que ha desarrollado de modo serio e importante esta problemática, dice que el bullying es una conducta de persecución, ahí estamos hablando de otro, le estamos agregando otro término, persecución física o psicológica, que realiza uno contra otro, que lo escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada sitúa a la víctima en una posición que difícilmente pueda salir por sus propios medios. Bueno, esta definición o esta concepción va un poquito más allá, ¿sí? Habla de que, además de que sean reiterados los ataques, es por parte del victimario, por llamarlo de alguna manera, que se escoja como víctima, digamos, que se elija a alguien como víctima permanente y persistente, y avanza sobre la cuestión subjetiva de la víctima, definiendo o estableciendo que difícilmente pueda salir por sus propios medios. La violencia en sus múltiples manifestaciones siempre causan dolor, daño y humillación para los niños, niñas y adolescentes, afectando su aprendizaje y su desarrollo futuro. Y si bien numerosas situaciones ocurren por fuera de los ámbitos educativos, las escuelas vivencian en su interior como caja de resonancia lo que ocurre afuera. Por ende, se requiere de una observación, acompañamiento e intervención de la comunidad educativa en su conjunto. Esto es un extracto de la Guía de Orientación Educativa contra el Bullying del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de hace varios años ya. Y acá también tenemos, es como que le cito esta referencia para establecer el primer campo el primer punto, perdón, de contacto, el primer punto de contacto entre la parte general del bullying y la aplicación de la responsabilidad civil. Acá está diciendo y está destacando muy fuertemente y muy claramente que esta problemática requiere la observación, el acompañamiento y la intervención de la comunidad educativa en su conjunto. Esto significa que no basta que la comunidad, lo vamos a volver a ver la semana que viene, no basta que la comunidad educativa en general, pero que la escuela, los docentes, el equipo técnico, intervenga, tome intervención activa una vez que se denuncia un caso de bullying o que se ve expresamente un caso de bullying, sino que también tengan instrumentos, organismos y una visión en general de observación para no solo seguir la problemática, sino para poder reconocerla en un tiempo oportuno, y el acompañamiento una vez
una vez detectado. Esto, acuérdense, pongan esto en un apartado, que van a ver que a la hora de que hablemos de la responsabilidad civil, esto va a tener una importancia muy importante en lo que tiene que ver con los establecimientos educativos. Entonces, es importante, como les digo, que las escuelas y establecimientos educativos estén detrás del estudio y del seguimiento de esa cuestión. Bueno, acá tenemos el alcance, lo que hablábamos antes. No es lo mismo pelearse con alguien una vez o discutir en un juego, en un juego, que maltratar siempre a la misma persona con intención de hacerla sentir mal. Esto último es acoso escolar. Esto es del equipo de trabajo del Instituto de Obras Médico Asistencial de IOMA, que es en un paper que tiene que ver también con el bullying y el acoso escolar. Y esto es claramente, cuando se trata de una agresión aislada, sea física o psíquica, no configura la situación de bullying. Lo que hace la situación de bullying es la persistencia, la permanencia, el que sea dirigido siempre a la misma persona, en un carácter digamos, de temporalidad extendida. Entonces, hay una sola agresión, no la vamos a tomar como bullying, que sí puede ser configurada como cualquier otro tipo de agresión y responsabilidad, por supuesto, pero no como bullying como tal. Tenemos las partes integrantes, a ver, ahí vamos completando los casilleros, que por supuesto que se presenta como una problemática social, no solo de quien padece y quien ejerce, sino de toda la comunidad educativa y de toda la comunidad en general, ¿sí? Principalmente vamos a tener a los alumnos, la diapositiva, a los alumnos, a los docentes y la familia. Van a ser las tres patas fundamentales. Después vamos a ver que cada una de esas partes se van a desgravar. Generalmente no siempre los alumnos menores de edad, los docentes, que son quienes tienen la capacidad de dirección dentro del establecimiento educativo, y por supuesto las familias, que son los representantes legales y quienes tienen que dar una contención a partir de esta problemática. Es decir, que adelantándome otra vez a lo que vamos a hablar posteriormente, este tema no es un elemento central entre los alumnos, el docente, los directivos, el alumno que agrede y el alumno que recibe la agresión, sino que la familia es parte importante e integrante. ¿Sí? Difícil o complicado es que una familia denuncie el bullying contra su hijo sin tomándolo como algo ajeno, digamos, y algo que no tiene que participación y que, como se dice en el campo asiduamente, tirar el fardo a la familia, a la escuela y al alumno agresor sin hacerse cargo de sus propios actos, de sus propias responsabilidades. Bueno, en este caso queda claro que no, que alumnos y docentes, institución educativa, pero las familias también, de uno y otro lado, son partes fundamentales e integrantes de este tipo de problemática. ¿Quiénes son los actores en el proceso de bullying? Va a estar el hostigador o acosador, que es el que guía el hostigamiento, y puede ser o no el responsable de ejecutarlo. Generalmente es el líder del grupo y tiene necesidad de demostrar fuerza y poder. Esto obviamente son citas de los especialistas que hemos venido citando. Como les decía, idea de hostigamiento puede ser o no el que lo ejecuta, o a veces sí o a veces no, pero el que está a cargo de ese hostigamiento. El hostigado o acusado, que si no puede defenderse física o verbalmente, va a seguir siéndolo hasta que otro tome su lugar o hasta que haya una intervención de los órganos competentes.
los seguidores que apoyan al líder en el hostigamiento, muchas veces son quienes lo ejecutan o que festejan la acción del líder. Esta posición es central, no es únicamente la de mero espectador, porque son integrantes de eso, porque sin ellos el bullying no tendría razón de ser para quien lo ejerce. Los espectadores o testigos, en este caso sí, miran sin decir nada o festejan lo que pasan, y también están quienes intentan detener el hostigamiento, ya sea directamente, indirectamente o reportándolo a ese hostigamiento, y que se hacen, digamos, carne del problema y lo denuncian. El personal escolar, por supuesto, como le dije, maestros, directivos, preceptores, si hubiera el micro escolar, el conductor del micro, son quienes deben detectarlo, deben darle seguimiento y quienes deben intervenir de modo inmediato. Como les dije, los padres o la familia, mejor dicho, van a ser un integrante fundamental, porque van a ser quienes detectan el cambio en sus hijos, quienes pueden denunciarlo a la autoridad del colegio. Denunciarlo, me refiero no a una denuncia formal, sino a hablarlo con las autoridades escolares para buscar una solución en la temática. Insisto, estamos en esta primera parte en la que estamos hablando de la generalidad, en donde vamos colocando mojones para llegar al punto en el que abordemos sobre la responsabilidad civil por todas estas conductas, por todo este tipo de conductas de las que estamos hablando. Para solucionarlo, si tenemos en cuenta que son todos parte del conflicto, la solución va a tener la misma característica, ¿sí? Requiere de una intervención eficaz y un involucramiento efectivo de todas las partes para que pueda tener éxito este tipo de solución o propuesta de resolución o intento de solución. ¿Sí? Todas estas definiciones también las pueden encontrar en el equipo de Bullying Cero Argentina. Todas estas cosas las pueden buscar, fácilmente se pueden googlear, si no yo ahí les estoy dejando en los diferentes extractos de la charla cómo ingresar a cada uno de los lugares para profundizar esta noción general de bullying. Por supuesto, como les decía, las soluciones tienen que ser conjuntas y participativas en función a alcanzar un espacio de no violencia y favorecer los vínculos solidarios. Esto, obviamente, en la medida de lo posible y en virtud y en arreglo a cada uno de los casos particulares. Hablamos de las cuestiones generales, de la definición genérica, no de la definición jurídica, digamos, en donde, como ven, hemos hecho citas y referencias a especialistas en la materia, que obviamente entre todos los especialistas de la materia que referenciamos no encontramos ningún especialista en derecho, porque, por supuesto, la determinación de la conducta viene dada por una ciencia ajena, digamos, a la nuestra, y es bueno siempre apoyarse en esa cuestión multidisciplinaria para poder, desde la justicia, de un lado o del otro del mostrador, como le digo siempre, desde el ejercicio del derecho a la profesión liberal, o de la magistratura, o del empleo judicial, los funcionarios, poder aprender y apoyarse fundamentalmente en las ciencias y profesiones que nos van a dar herramientas para poder desarrollar correctamente algunas cuestiones. Por eso, si nosotros vamos a hablar del castigo civil, digamos, de la responsabilidad civil por el bullying, me parece absolutamente correcto y procedente que comencemos entendiendo qué es bullying. Y quién nos va a definir qué es bullying son los especialistas en la materia que, como les dije, ya he citado en reiteradas oportunidades. Llegados a este punto, sí vamos a empezar a indagar sobre los instrumentos normativos, es decir, esa conducta genérica, social, que excede larguísimamente el derecho, bueno, la vamos a traer
circunscribirla en instrumentos normativos y después en la aplicación judicial. De esos instrumentos normativos vamos a tener algunas cuestiones, una normativa internacional, nacional y provincial, que les adelanto que en algunos casos está más o menos desarrollada y en algunos otros casos también son expresiones de deseos que son muy loables, pero que resta un camino larguísimo por recorrer para encontrar soluciones efectivas y soluciones, perdón, mejor dicho, más efectivas, porque tampoco es cuestión de degradar el trabajo que se viene haciendo o descalificar a las personas que trabajan un montón soluciones de estos temas ni para disminuirlos, pero sí falta un largo camino que recorrer, fundamentalmente en la justicia también para darle mayor andamiaje a este tipo de problemas. A partir de esto entonces tenemos instrumentos normativos. Los primeros instrumentos normativos que vamos a tener van a ser los internacionales y dentro de la normativa internacional, por supuesto, lo primero que vamos a ver y vamos a tener en cuenta es la Convención sobre los Derechos del Niño, incluida dentro del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, de ahí la importancia de este instrumento internacional, que además, como ustedes saben, es como el faro que alumbra todos los derechos del niño, niña y adolescente, y que a lo que vamos a recurrir siempre que hablemos de estas temáticas como primera fuente normativa de interés. La Convención sobre los Derechos del Niño, como le decía, pone en cabeza de los Estados parte la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier persona que lo tenga a su cargo. Esta definición general, que no es exclusiva de algunos, pero sí general, de los derechos de niños, niñas y adolescentes están en el artículo 19 de la Convención, y lo saliente de este principio de la definición es cuando habla otra vez de una definición súper amplia donde se puede incluir cualquier tipo de maltrato, pero además dice que mientras el niño se encuentre bajo custodia de los padres, de un representante legal o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Ahí, como vemos más adelante, vamos a ver la cuestión que tiene que ver con el desprendimiento parcial y transitorio de la guarda cuando los chicos están en la escuela y las responsabilidades que el personal a cargo de los establecimientos educativos tiene. Como le dije, dentro del concepto, cualquier otra persona que lo tenga a su cargo se encuentran docentes y directivos de la institución educativa. La Convención de los Derechos del Niño, como les dije recién, hablábamos de un ámbito general, ahora vamos a hablar del ámbito específico. Tiene una normativa específica del ámbito escolar, y en ese sentido establece que los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación, que sea educado, y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, debiendo en particular adoptar cuantas medidas sean adecuadas para velar que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente convención. Este último apartado, que tiene que ver con las medidas adecuadas por la disciplina escolar y su administración de modo compatible con la dignidad humana, lo vamos a tener que leer en un sentido amplio, porque ustedes imagínense que si nos tomamos al estricto sentido literal de esta frase, vamos a ver, bueno, que los maestros no sean demasiado estrictos, digamos, y personal educativo no sea lo suficientemente estricto como para violar los derechos del niño, niña o adolescente. Bueno, sí, por supuesto, esa parte integrante es así. Ahora, la disciplina que imponen
los superiores jerárquicos de la escuela, los maestros, los preceptores, pero también en mantener la disciplina entre alumnos, con lo cual debe respetarse también allí con la dignidad humana del niño y de conformidad con los principios de la Convención, que como todos ustedes saben, defiende de modo muy elocuente y efectivo los derechos de los niños y niñas. Tenemos entonces Convención con rango constitucional. Después tenemos otra ley general de protección integral de niñas, niños y adolescentes, la 26.061, que ustedes verán que en cada tema que hablamos que tiene que ver con los niños, esta ley va a tener su aplicación directa. Estoy viendo los comentarios, a ver si se escucha. Que escucha bajito, se escucha un poco mejor, me pone. Se escucha, digo que se escucha bien. Si se sigue escuchando mal, me pido que me avisen a ver qué modificación podemos hacer, ¿sí? Bueno, la ley, les decía, la ley 26.061, Ley Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, lo vamos a ver, siempre que los niños estén implicados en un proceso judicial, vamos a tener que tener esta ley como norma, ¿sí? El artículo 1 fija como objeto la protección integral de todos los niños que se encuentren en el territorio nacional para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de sus derechos, agregando que estos estarán asegurados por la máxima exigibilidad y sustento en su interés superior. Otra vez, empezamos por la definición general y no lo particular del ámbito escolar. Ante la omisión en la observancia de los deberes que corresponden a los órganos gubernamentales del Estado, habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos a través de medidas expeditas y eficaces. Ojo, tener en cuenta esta segunda parte del artículo 1 de la ley 26.061, que puede ser una normativa de interés para poder evaluar, ¿sí? En este caso ya no estaríamos hablando de la responsabilidad civil, que es el objeto de este curso, pero hay algunas cuestiones que administrativa o judicialmente se pueden ejercer, se pueden ejercitar para tener como fin la interrupción o el cese de las conductas relativas del bullying de un menor en un establecimiento educativo. Seguimos con la misma ley. Les insisto para que lo tengan presente, yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen, pero en el caso de quienes empiezan a dedicarse a la profesión ahora y quienes están o bien participan en otro fuero y tienen poca participación en el fuero civil, comercial o de familia, para eso repito varias veces, a veces las leyes, la importancia de las leyes, porque imagínense que estamos hablando hoy de bullying, pero la ley de protección integral se va a poder citar para cualquier causa que tenga que ver con cuestiones de los menores de edad. Entonces, tenerla siempre a la vista. Bueno, tengo un problema soy abogado de la matrícula, tengo un problema, viene un cliente con un problema con un menor, bueno, tengo que ver la Convención de los Derechos del Niño, tengo que ver esta ley nacional, tengo que ver algunas leyes provinciales, ¿sí? Para dar una solución, tengo que ver el Código Civil y Comercial, por supuesto, además de la Constitución Nacional. Pero en las leyes, me refiero a las leyes específicas, no olvidarnos de esto. El artículo 30 de la ley dice que la persona que tome conocimiento de este tipo de situaciones deben comunicarlo a la autoridad de aplicación de la ley. Y específicamente en el ámbito educativo impone el deber de comunicar a los miembros de los establecimientos educativos de salud, públicos o privados, ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión. Esta es una cuestión que vamos a ver que está buenísima para la solución, pero también no tenemos que olvidarnos que quienes
trabajan como docentes en las escuelas, como directivos, también son trabajadores y tienen los inconvenientes propios de estas cuestiones, porque la ley indica que quien tome conocimiento, por cualquier modo, la ley no discrimina que sea un conocimiento expreso, que sea una denuncia, ¿sí? Que venga la familia y diga, a mi hijo lo están maltratando y le están haciendo bullying. No, que tomen conocimiento, aunque sea de modo indirecto, de este tipo de situaciones, establece no que pueden comunicarlo, sino que deben comunicarlo, que tienen la carga de comunicarlo a la autoridad de aplicación. Y en el ámbito educativo realza esa obligación imponiendo el deber de comunicarlo, ¿sí? Bueno, en el sistema educativo y también en el sistema de salud. Bajo percibimientos, tiene percibimientos y esto también va a tener su correlato y sus consecuencias cuando hablemos de responsabilidad civil. Si el docente hizo la denuncia pertinente administrativo o judicial cuando tomó conocimiento o no tomó ninguna intervención. Es muy importante tener en cuenta eso. Y como les digo, esto es parte del artículo 30 de la ley. Hablamos de los instrumentos internacionales. Hablamos de la Ley Nacional de Protección, pensamos en la Ley Específica de Educación Nacional 26.206, que regula el derecho de enseñar y aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, como ustedes saben, y los tratados internacionales incorporados a la Constitución. La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad respecto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. Otra vez, como les vengo diciendo en todas las normativas, primero la definición general, que va a ser el paraguas protector, para después ir a lo más específico. Esta definición general en la Ley de Educación Nacional va a estar en el artículo 8. Luego, entre los fines y objetivos de la política educativa, vamos a destacar el garantizar en el ámbito educativo el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos por la ley de protección que acabamos de mencionar. Eso lo establece la ley de educación en el inciso G del artículo 11. En lo tocante con la educación primaria, dispone que se deben ofrecer en la escuela condiciones necesarias para el desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones, artículo 27, inciso B. Y cuando habla de los alumnos, refiere que entre sus derechos se incluye el de ser protegidos contra toda agresión física, psicológica o moral, 126, artículo 126, inciso D, ahí ya estamos metiéndonos de lo general a lo particular, y entre las obligaciones están el de despertar la libertad de conciencia, la dignidad, la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando el derecho de sus compañeros a la educación, las orientaciones de la autoridad, los docentes y los profesores. 127, incisos C y D. Es decir, que a los alumnos reconoce los derechos y establece como obligaciones el mantener la convivencia y respetar fundamentalmente el derecho de sus compañeros. Por el contrario, o sucesivamente, por en cabeza de los padres, respetar y hacer respetar a sus hijos, y representando la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. El artículo 129, inciso E de la Ley Nacional de Educación. Y acá volvemos a lo que le decía en los primeros minutos de la charla. La responsabilidad de los padres y la familia, y el papel fundamental que van a jugar los papeles y la familia, los padres y la familia, perdón, en este tipo de cuestiones.
insisto, pone en cabeza respetar y hacer respetar a sus hijos, representados de libertad de conciencia, dignidad e integridad de todos los demás. Ahora, vamos a una ley, vamos a decir nueva, entre comillas, porque es del año 2013, pero bien le vale el tilde de nueva. La ley 26.892, la ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. ¿Sí? Como les dije, una ley del año 2013. Esta ley va a abordar específicamente la problemática del bullying. Hasta ahora venimos con leyes internacionales y nacionales que son más genéricas, que hablan de todo y de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en parte hacen una referencia al bullying, pero la 26.982 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas va a hablar específicamente del bullying. Aunque el nombre de la norma sea más largo y a veces preste un poco a confusión, específicamente estamos hablando de esta problemática. Establecer en el artículo 2 de esta ley, que los invito a que la lean, los principios orientadores, entre ellos el artículo 2, inciso C, el respeto y la aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo los que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de la información y comunicación. Acá vamos a hablar de el rechazo a la discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión dentro del ámbito educativo, pero además lo vamos a ampliar a los que se producen en entornos virtuales y otras tecnologías de la información y la comunicación. Imagínense ustedes que hoy el bullying de hoy no es el bullying del año 2000, ni del 90, ni cuando la mayoría de nosotros teníamos edad escolar, sino que muy por el contrario estamos hablando de una inserción mucho más grande, más fuerte, más omnipresente si se quiere. Digamos, antes, cuando una persona de 40, 50, 60 años iba a la escuela y sufría de bullying, el bullying terminaba en la puerta de la escuela porque después no tenía contacto, ¿sí? O generalmente terminaba en la puerta de la escuela porque no tenía contacto, o en algún lugar público en donde se pudieran encontrar hostigador y hostigado, digamos, circunstancias, fenómenos que no se ven en la actualidad, con, por ejemplo, los grupos de WhatsApp o las distintas redes sociales, como puede ser Facebook o cualquier otra de ellas. Entonces, hay que estar atento a eso también. Si la situación de bullying se da a partir de esos medios, pero tiene como inicio la relación escolar, bueno, también va a ser, por supuesto, el bullying o violencia escolar. El reconocimiento y reparación de daño u ofensa a personas o bienes de las instituciones educativas o miembros de la comunidad educativa por parte de personas o grupos responsables de estos hechos, el inciso J, que es el que establece otro de los principios orientadores o rectores. Obviamente tenemos algunos de los principios orientadores y específicos, no les nombro uno por uno y los invito a leer la ley en función a que podamos hacer un desarrollo más ágil de la temática. Los objetivos de la ley, de esta misma ley: garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica, como la orientación hacia criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura de la paz y la ausencia del maltrato físico o psicológico. Artículo 3, incisos B y C. Tenemos la ley 14.750 de la provincia
de Buenos Aires, la ley provincial. Traemos colección la ley provincial, por supuesto, porque estamos dentro del ámbito del Instituto de Estudios Judiciales, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, es el ámbito de aplicación que tenemos la mayoría de los que estamos acá, salvo excepciones, que agradecemos, por supuesto, la presencia de otras provincias y de otras jurisdicciones, pero que también, aún quienes participan en otras jurisdicciones, pueden tomar esta ley provincial como un punto más en el desarrollo de la temática, y que en algunas otras provincias este tipo de ley se replica y en otras ni siquiera ha llegado a ese punto. El 14.750, entonces, ley provincial, tienen como objetivo regular la promoción, intervención institucional, investigación y recopilación de experiencias sobre convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de la provincia, en concordancia con lo dispuesto con la ley nacional. Que es importante que por lo menos la ley, digo por lo menos porque obviamente falta mucho desarrollo, no solo normativo, del Estado en el más amplio de sus conceptos, sino de todos para poder solucionar efectivamente esta problemática. Pero esto está bueno porque intenta regular y fomentar la investigación y recopilación de experiencias. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que las escuelas tengan un rol proactivo y que estén a la cabeza de esta problemática y no a la espera de denuncia o a la espera de que esto se produzca. El ámbito de aplicación, la misma ley 14.750, la extiende a los establecimientos educativos públicos de gestión estatal, los públicos, y los de gestión privada, con o sin aporte del Estado, es decir, el sistema educativo completo, dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, comprendiendo los niveles de educación inicial, primario y secundario en todas sus modalidades, y en aquellas instituciones que responden a formas particulares de organización diferenciada de la propuesta curricular conforme a la Ley Provincial de Educación. El ámbito de aplicación, entonces, es en todas las escuelas formales, por decirlo de alguna forma. Esto está en discusión también y es interesante poder a veces estudiar la diferencia entre la educación formal y, por ejemplo, un instituto de inglés. ¿Sí? Bueno, cuándo se va a aplicar o cuándo no, es algo que requiere de mayor desarrollo, que todavía está en discusión, y que en principio la ley parece limitar solamente a las instituciones formales de educación, digamos, pero que no debe tomarse como una palabra final o como una respuesta final. Sí, lo que es indudable que no es lo mismo en una institución educativa formal que en una clase particular, digamos, de una persona o dos o tres personas con un profesor o profesora. Muy aborda, como les dije, la construcción en el ámbito educativo. Los que tengan hijos en escuela van a sonar muy familiares estas cuestiones. Los acuerdos de convivencia, guías y protocolos de intervención que aborden la conflictividad social en las instituciones conforme al artículo 1, 3, 4 y 5. El artículo 3º, inciso A, indica que deben basarse en el respeto de la dignidad de las personas. El inciso E, digo, los acuerdos de convivencia, guías y protocolos, ¿no? Basarse en el respeto a la dignidad de las personas, la resolución pacífica de conflictos mediante utilización de diálogo como metodología para la identificación y resolución de problemas de convivencia, el respeto por las normas y la sanción de sus transgresiones como parte de la enseñanza socializadora de las instituciones educativas. Esto es decir, es importante el inciso F porque establece que sí, el diálogo, el estudio, solucionarlo lo mejor que lo podamos, pero no deja de lado la sanción, ¿sí? Ante conductas de este tipo, la sanción es uno de los métodos. El inciso H e I, el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo y sentido formativo de la sanción, es decir, volvemos a lo de las sanciones, primero, que tanto hostigador como hostigado tengan derecho a expresar su vivencia,
a charlar y a defenderse en términos escolares, por supuesto no judiciales, de una imputación o de una denuncia o de una acusación, y que las sanciones que puedan tomarse en la escuela tengan un sentido formativo y no sancionatorio. Finalmente, el inciso J establece que estos acuerdos o vías tienen que tener el reconocimiento y reparación del daño u ofensa a las personas o bienes a las instituciones educativas o miembros de la comunidad educativa por parte de la persona o grupo de personas que hayan efectuado estos hechos. Hice un desarrollo normativo, digamos, desde el último peldaño al primero. Van a ver que son en distintos términos, con distinta implicancia, yendo más al hueso de la problemática y apartándose un poco más, pero en este conjunto, además de las definiciones, digamos, que hablábamos al principio de la clase técnicas, ya podemos encontrar una idea muy, muy clara de cuándo se produce el bullying, el marco normativo y cuándo es necesario abordarlo. La realidad también es que el marco normativo muchas veces carecen no todas, pero muchas carecen de las actuaciones adecuadas y de la puesta en práctica en la realidad a veces no es al 100% o no es todo lo suficientemente importante que la problemática requiere, pero sin duda fijan un piso de marcha de un respeto irrestricto al normal desarrollo y desenvolvimiento del niño, a la especial atención ante situaciones de violencia física, psíquica o moral en el ámbito escolar, y a los actores en el lamentable proceso del bullying, que incluye no solo el agredido y el agresor, sino a los padres, maestros, directivos y otros compañeros. Como les decía, el marco normativo a veces va a dejar un piso de marcha muy importante. Ahora la aplicación práctica le falta un poco más. Para terminar todo este desarrollo que he hecho en el día de hoy, les insisto, a la clase que viene vamos a ir derecho directo a la responsabilidad civil a partir de todas estas cuestiones. No tenemos que dejar de ver y de analizar el interés superior del niño. Quienes trabajamos de esto ya va a ser una expresión súper conocida, que ya la tenemos súper internalizada y que poco nos cuesta tener en consideración como primer norte en estas cuestiones, pero es muy importante destacarlo, que es el interés superior del niño, niña o adolescente. El artículo 3 de la ley 26.061, que hablábamos hace un ratito de protección integral, dice que en los casos en los que se encuentran debatidas cuestiones atinentes a una persona menor de edad, el análisis debe partir necesariamente del concepto de interés superior del niño, definido como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por ley. Insisto, lo vamos a ver en todos los casos, no solamente en el de bullying, en donde los niños sean parte de un proceso, tenemos que ver primero y fundamentalmente su interés superior. Y a partir de eso, a partir de esa definición, que en la aplicación práctica obviamente es muy subjetiva, es muy difícil de establecer claramente, porque obviamente va a ser un tercero, supongamos somos los jueces los que vamos a tratar de determinar cuál es el interés superior del menor. Algo que es muy difícil y que nadie tiene a ciencia cierta, ni nadie tiene el librito explicativo de cómo se fija, sino solamente los parámetros objetivables, digamos, y los parámetros aplicables, pero después en cada caso particular es algo muy difícil de hacer. Pero aún así, aunque sea muy difícil, es el trabajo que tenemos que tener insisto, de un lado y del otro demostrador para solucionar estos conflictos siempre. Tener en miras, como primera medida, el interés superior del niño o adolescente. Se ha concebido el interés, en palabras de la Corte, se ha concebido el interés superior del niño como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral
y la protección de personas y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene a una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, máxime cuando en materia de menores todo está sujeto por la provisoriedad, lo que resulta conveniente hoy, mañana puede no serlo, y a la inversa, lo que aparece inoportuno hoy, en el futuro puede resultar algo pertinente. Y finalmente les doy el detalle de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se forman con familiares, una sentencia del 31 de agosto del 2012 que habla de cuestiones muy importantes y que en algunos otros cursos que hemos estado charlando se los he traído a colación, que dice que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Por hoy estamos prácticamente en la hora, podemos abrir a debate o a preguntas que ustedes consideren pertinentes, si alguien tiene algo que preguntar, algo que observar, le pido que levanten la mano y que lo vayamos charlando. Como les dije, esta es la primera parte, en donde tenemos el marco general. La semana que viene vamos a hablar de las cuestiones estrictamente de responsabilidad civil. Vamos a hablar ahí, vamos a ver específicos, cuándo la escuela es responsable, cuándo los padres de uno y otro son responsables, cuándo el Estado es responsable, ¿sí? Cómo hacemos para determinar la responsabilidad civil y fijarla, cuáles son los medios de prueba, cómo afecta la cuestión de nuevo, entre comillas, Código Civil y Comercial en las cuestiones relativas a la defensa del consumidor y del usuario, y si es un supuesto en la que se aplique la defensa del consumidor. Bueno, un montón de cuestiones que van a ser a lo procesal y al fondo de la cuestión para establecer la responsabilidad civil en el caso concreto. Para esa clase también les voy a dejar el fallo que les hice referencia para que ustedes puedan estudiar y desmenuzar todas esas cuestiones y esos requisitos. Si no hay preguntas, les agradezco un montón la participación. Quedan en manos de la gente del instituto para la difusión del presente, no sé, la planificación del presente y de la asistencia. Después también lo van a hablar con la gente del instituto, pero al final de estas dos jornadas, en el campo del instituto van a tener una serie de interrogatorios y preguntas para establecer el conocimiento adquirido a través de esta charla y a partir de ahí obtener el derecho certificado. Sí, preguntas que obviamente no van a ser demasiado difíciles, tampoco demasiado básicas, y van a tener material. Por ejemplo, la charla de hoy va a estar no solo subida al canal de YouTube del Instituto de Estudios Judiciales, sino también a este campus. Como les dice Camilo recién, solicitamos que completen el formulario a los fines de acreditar la asistencia. Tienen que tener la asistencia en ambas charlas, y a partir de ahí van al campus y contestan las preguntas la semana que viene, y hay el derecho certificado. Agradezco mucho a todos la discusión. Camilo, estaremos misma hora, mismo canal y mismo protagonista. Así que bueno, muchas gracias, Leandro, por tus palabras, por esta charla. Y bueno, como decías recién,
Nos encontramos la semana próxima. Y espero que les haya sido de utilidad. Es un tema bastante novedoso en no el bullying, lamentablemente, sino el tratamiento judicial del tema, así que espero que les sea de utilidad y la semana que viene vamos a ir más a fondo sobre el tema del consejo. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Buenas tardes, gracias.